Gracias, presidente. Primero quiero pedir que se adelante un punto, presidente, porque es el único que tenemos vencimiento, que está en el punto 7, la ampliación del Consejo, independientemente de lo que se vaya a votar. El punto 1 de energías renovables, presidente, no tiene dictamen de la Comisión de Hacienda. Entonces solicito que se adelante ese punto, presidente. A votación el pedido de la senadora Desiree Masi. La ampliación antes del que se pierda. Pero no quiero... Suficiente mayoría. Pasa a ser el segundo punto del orden del día. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador. Disculpe, senadora. Sigue en el uso de la palabra la senadora Desiree Masi. Gracias, presidente. Me gustaría que los compañeros escuchen un ratito, porque realmente creo que desde el vocero económico del presidente Cartes, yo le pediría que espere un minuto por lo menos a ver el presupuesto versión Senado, antes de seguir mintiendo como lo está haciendo. Me voy a referir una parte porque me parece que el presidente ya habló en conferencia de prensa lo que dijo el ministro Santiago Peña sobre que aumentamos la parte salarial del Senado en 30.000 millones. Compañeros, me gustaría que escuchen esta cuestión porque tiene que ver con la Cámara. Vamos a respetar a la colega que está en el uso de la palabra. El ministro Santiago Peña dijo en la prensa que nosotros hemos aumentado, que le estamos mintiendo a la ciudadanía, que hemos aumentado en 30.000 millones la parte de salario de la administración del Senado y recortar 30.000 millones y recortamos 500 millones en alimentos, bocaditos. En primer lugar, presidente, me parece importante esto. Cuando se hace el presupuesto general de gastos, porque estamos en línea, cuando el Ejecutivo está haciendo entre cuatro paredes, nosotros estamos viendo también, presidente, porque es un espejo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No nos comportamos de manera institucional, no opinamos sobre el presupuesto, sobre el anteproyecto del Poder Ejecutivo antes que entre a este poder, porque no corresponde andar haciendo eso, no es maduro para empezar, porque si nosotros empezamos antes, podemos crear una crispación tan grande diciendo, miren lo que está haciendo Hacienda, con todo lo que hizo, por cierto, desprecarizó algunas instituciones por parte, voy a usar esta palabra que no me gusta, matrició otras por parte. Obviamente, Hacienda es la que más desprecarizó, recategorizó, suprimió vacancias, aumentó sueldos, un montón de cosas hizo ya. Como no tiene mucho impacto, particularmente sabiendo, no me pase diciendo esto, porque hay personas que no nos parece debatir algunas cuestiones que son destructivas para el Estado paraguayo, para la República. Pero resulta que el ministro Santiago Peña, que está viendo lo que nosotros estamos cargando, obviamente, encima no es capaz de preguntar, ve una cifra y dice y miente. Yo quiero aclarar nomás para empezar que acá no hay ningún aumento de senadores, para que empecemos por ahí, y tampoco de diputados. Y se equivocó muy grande ya otra vez, Dios mío, el que maneja millones de dólares, 30.000 millones, cuando en la realidad el aumento, ministro Santiago Peña, el aumento que hay acá en el tema de salario corresponde a una sentencia de la Corte, en el cual nosotros tenemos personas que hemos jubilado, porque la ley de la función pública lo dice, y nos comunicaron y se hizo. Y hay una sentencia de la Corte que ordena la reposición de esas personas en los mismos cargos, por lo tanto eso se tiene que crear, porque hay personas que no le discutimos, aunque podemos, no estamos de acuerdo, pero no andamos discutiendo sentencias de la Corte. Se cumple. Y encima, también dijo la Corte, salarios caídos. Estamos hablando de 16, 17 personas más o menos, en un hecho, por cierto, que va a crear con el tiempo un agujero fiscal, pero de eso Hacienda no dice nada. En este minuto nadie, solamente los que se quieren jubilar, cumplida la edad obligatoria, se van a jubilar. El resto en este momento puede hacer una acción de inconstitucionalidad, aún teniendo la edad y los años, pero no. Yo no voy a cuestionar acá
esa cuestión. Solamente estoy advirtiendo y eso es lo que se incluyó en la realidad. Y una parte que ya depende del presidente del Senado, porque nosotros tenemos funcionarios de 10 años o más, que es lo que se llama la desprecarización, que se incluyó a un grupo que no tengo acá, pero que es de, creo que 200 personas más o menos, que corresponden a un grupo ya otra vez del Senado, creo que 92 está por allí y después el presidente tiene que decir la cifra exacta, y una parte del Congreso nuevamente, del Cabildo. Y obviamente, pues si uno mira el presupuesto, va a ver, si mira realmente que está disminuido la parte de jornales, porque nosotros tenemos contratados de 10 o más años y se crea el cargo. Pero eso en la realidad ahora se mantiene así. Pero posteriormente, si es que se llega a hacer eso, si el presidente se hace un concurso como dice, porque la ley de la función pública dice que 4 años y empieza la desprecarización, eso es en cumplimiento de la función pública. Y claro que no le podemos hacer a todos al mismo tiempo. Entonces es una cuestión progresiva y ahora en este minuto se ve como si fuese un aumento. Pero después, esto está programado para septiembre, agosto, septiembre, octubre, porque es como dice la función pública previo concurso interno. Entonces va a disminuir totalmente la parte de contratos y va a quedar la parte de nombramiento. Así que en la realidad el aumento que se está viendo ahí de 3.000 es exclusivamente para el cumplimiento de la sentencia de la Corte y el proceso de desprecarización que al final queda. Preocupa, presidente, preocupa que el ministro de Hacienda, el jefe del gabinete, haga este tipo de declaraciones. Debería retractarse, decir me equivoqué en algunos ceros. Lo siento mucho, me equivoqué, pero esta cuestión de chismosito, miren que está haciendo esto, no da. Sinceramente, una inmadurez que yo pocas veces vi y que a mí me da miedo que esa persona sea la que está negociando los bonos y los préstamos y es responsable de la política financiera, económica y fiscal de este poder ejecutivo que nos afecta a nosotros y sobre todo a todos los paraguayos. Vaya inmadurez y vaya mentira, ¿eh? Pinocho 2.0. Para los que no saben lo que significa 2.0, es lo último de la onda digital. Como él es tan cool, como él es tan moderno, es un Pinocho, la versión 2.0, la última versión. Yo creo que va evolucionando seguramente. Y ahora me voy a referir a otra parte y después voy a hacer las consideraciones políticas que se merece realmente Santiago Peña, en el sentido del político Santiago Peña. Acá vamos a discutir cifras con cifras en este momento. El proyecto ejecutivo, porque ayer estamos en default, dice Santiago. Estamos en default. Qué grave es eso, presidente. Qué grave es este señor, sinceramente. Si yo soy un tenedor de bonos de la República del Paraguay y le escucho al ministro de Hacienda que Paraguay va a estar en default por 200 millones de dólares, que no son 200, después vamos a ver, son 30. ¿Yo qué hago? A mí no me importa si este es un chaque, un plagueo, una cuestión electoralista. A mí no me importa eso, porque yo estoy en el extranjero. Yo lo único que veo es la voz del jefe del gabinete, el que me dijo que Paraguay es sólido, que por 200 millones de dólares, por 30 en la realidad, estamos en default. ¿Saben lo que yo haría? Lo que cualquiera de ustedes haría. Ese señor va a terminar produciendo una corrida de los tenedores de bonos. Así de grave es. Porque si yo soy un tenedor de bonos y le escucho al jefe del gabinete y acá a mí me tienen que pagar, yo le digo, pagame ahora. Ahora pagame. No me vas a amortizar dentro de 6 meses o un año. Porque él está diciendo acá que estamos en default. Default, ya que habla en inglés. Pero entonces, que deje de histeriquear Santiago Peña, porque nos está poniendo en riesgo a todos. A todos. Si el presidente del Banco Central dice, para hacer nomás la analogía, tal banco está medio en quiebra, ¿qué va a pasar? Va a haber una corrida. El extranjero, que no le importan nuestros problemas internos, reitero, que puede llegar a hacer eso.
Así que debería tranquilizarse, o que el presidente Cartes le tranquilice al jefe del gabinete económico y le diga, vamos a esperar cabeza fría, y después vamos a hablar del tema. No puede estar haciendo, se está haciendo un daño al Paraguay y puede producir un daño mayor de lo que él dice que hizo el Senado. No puede hablar y todos sabemos, señores. Es una analogía acá, porque ya que él dice que yo soy médica, y bueno, los médicos, cuando tenemos un paciente que no está grave, que vos le vas informando a la persona, ¿verdad? Mira, pasa esto, pasa aquello. Ahora, vos tenés que ir haciendo de manera gradual. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenés pacientes graves y de la nada, a la mañana vos le dijiste a los familiares, está bien, y al mediodía vos le dijiste, tarde ya. ¿Sabes qué? Había sido que yo necesitaba tal medicamento y ahora se empeoró. Ahora empeoró, pero porque vos no se da ese tipo de noticias de esa manera. Y probablemente en el ámbito médico y en el ámbito financiero, algunos sabemos que no se pueden decir ese tipo de noticias, uno si no son ciertas. No se pueden precipitar problemas que se pueden controlar. No se hace eso, presidente. Y el ámbito financiero es muy sensible y todos sabemos eso. Uno tiene que ser prudente, tiene que ver primero, a ver, ¿cómo puedo realmente contener esta cuestión antes de crear en las epidemias? Y con esto termino la parte médica, vamos a decir, para que nos entendamos. Si hay algo que está prohibido en epidemia es crear pánico. Eso está prohibido. Los médicos, los técnicos, yo soy una técnica, soy médica y tengo una maestría en salud pública y en administración hospitalaria. Y acá está Esperanza también. Si tenemos alguna cuestión acá metida, no se puede crear pánico en la población. Una cosa es advertir, otra cosa es ver cómo se puede solucionar, pero lo que no se puede hacer es crear pánico. El ministro de Hacienda está creando pánico, intentando crear pánico dentro de la credibilidad que le resta, que es muy poca, probablemente. Y ahora me voy a referir exclusivamente al tema de los números. Él dice que estamos en default. Vaya. Vuelvo a repetir lo que todos sabemos, y esto vamos a discutir cuando venga seguramente otra vez el presupuesto, y si es que viene el famoso veto. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con los bonos? El proyecto ejecutivo envió 371 millones de dólares para Hacienda para amortizar la deuda y 187 millones de dólares para el MOPC, nuevas obras. ¿Qué hizo la versión Senado? La mayoría de los senadores, porque no todos, obviamente. En el MOPC le dejamos 187 millones de dólares. Si quieren hacer obras nuevas, tienen exactamente lo que pidieron. Y acá está el problema. En Hacienda quedó 163 millones de dólares, que si uno hace el suma y resta, es 200 millones de dólares estamos en default. Pero de todos modos, presidente, no es cierto. Porque nadie pues amortiza la deuda en enero y en febrero. Eso no ocurre. Acá está el calendario de amortización de la deuda. Acá está en lo que se llama el formulario. Porque no es que ellos te mandan, a ver, quiero 371 millones. No, señor. Ellos tienen que detallar. Esto es fuente Senado. Estoy mostrando para que vean, es grande. Ayer salió publicado. A ver, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que amortizar mensualmente? En enero 20 millones de dólares. En febrero 14. En marzo 17. En abril 20. En mayo 15. En junio 9. En julio 20, en agosto 14, en septiembre 15 y en octubre 20 millones de dólares. O sea, con los 163 millones de dólares que tiene Hacienda en este minuto, tiene para amortizar hasta octubre. O sea, prácticamente todo el año. Que deje de crear pánico Santiago Peña, que no le dejamos en cero la amortización de la deuda. Porque salió y dijo otro exministro que cometimos un grave error y repitió Peña, y ahora ya se dio cuenta que metió la pata, dijo que cometimos un grave error porque le quitamos la parte de la amortización y le dejamos sin el crédito presupuestario, sin por lo menos alguna fuente. Acá está con los mismos bonos, tiene hasta octubre, vamos a decir, en la realidad todos sabemos que esto se renegocia.
Así que, y entonces, creo que me están siguiendo, por lo menos los que están siguiendo, sí. La diferencia es 200. Cuando uno hace todo esto, en la realidad, llega hasta octubre. Es decir, la diferencia les faltaría, supuestamente, para noviembre, que es 13 millones de dólares, y para diciembre 10 millones de dólares. O sea, el Paraguay está en default por 23 millones de dólares. Sinceramente, ¿es de recibo o no es de recibo eso? No es de recibo. Por 23 millones de dólares. Paraguay está en default en enero ya. En enero ya. Mentira, mienten, ni por 200 ni por 23. O si no, que nos informen bien. Estamos en la quiebra de la quiebra, porque nos soportamos 23 millones de dólares. Mentiroso. Que quede claro, el Senado, si es cierto, tomó una decisión, pero no le dejó en cero, porque iba a ser bono cero. Allí sí él podía decir, esta es una decisión política y destructiva. No, señor, nadie es tilingo acá como para hacer eso. Por 23 millones de dólares, ni siquiera, no voy a hacer ese tipo de comparaciones, Argeles, pero ni siquiera un país que no tiene absolutamente nada entra por 23 millones de dólares en deporte. Yo le pediría al ministro Santiago Peña, o una de dos. Para mí, lo segundo, no es tan buen técnico como anda diciendo, porque no sabe aritmética, no está sumando bien ni lo que se aumentó en el Senado, ni lo que tiene para amortizar, o es realmente, no voy a tampoco, es un Urrero 2.0, versión 2.0, también. Así que Pinocho 2.0 o Urrero Pro acá ya no existe. Ahora sale con la historia, atiendan un poco, que nosotros, como ya le dijeron, sabes que no es cierto. Nos falta 30 millones de dólares nomás. Atender lo que está haciendo, que no cometió un error tan grande el Senado. No nos dejó en cero. Ahora parece ser que alguien le dijo, tranquilízate un poquitito, ¿verdad? Entonces ahora sale con la historia que nosotros hicimos, adivinen para qué. Hicimos supuestamente porque, para no asumir lo de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces le quitamos 200 millones de dólares y aumentamos el salario para que nos cuadre. De ninguna manera, tampoco se hizo. Y yo voy a contar nomás que acabo de contar y lastimosamente ahora no tengo. ¿Cuánto ustedes creen que la aprobamos en este presupuesto vigente? Que el ministro dice a la prensa que estamos en el rango del 1.5 del déficit fiscal. Una ampliación nomás, la que todos se van a acordar, la que hicimos el jueves pasado. 70 millones de dólares le dimos al Ministerio de Salud. 70 millones de dólares. Sueldos, bonificaciones. ¿Cómo puede ser? O sea, ahora por 30 millones de dólares nosotros quisimos esconder, y los 70 que le acabamos de aprobar, y los 200 que hoy se le va a aprobar. ¿Rompe o no rompe? A mí me gustaría tener realmente que hay 70 millones de dólares. Ya, hace rato que el 1.5 no es cierto. Pero si alguien le quiere creer, con los 70 que le aprobamos el jueves pasado y con los 200 que se va a aprobar ahora, pedido del Poder Ejecutivo, la ley de responsabilidad fiscal está violada y ultrajada por el Poder Ejecutivo. Que deje, hace tiempo luego, pero ahora yo le estoy dando en una semana nomás. El jueves 70 millones, hoy 200. Deje de mentir que algunos le podemos contestar técnica y políticamente. Lo último, el famoso veto, que yo no voy a cuestionar la competencia constitucional que tiene el presidente Cartes de vetar. Si quiere vetar, puede vetar, pero ellos cuestionan nuestra competencia constitucional de estudiar y de cambiar el presupuesto. Así que algunos por lo menos miramos la Constitución, y es muy relativo lo del veto a la ley del presupuesto. Les quiero nomás contar eso también. No es que los otros presidentes no se animaron a vetar, y acá el presidente va a hacer algo histórico e inédito. Yo lo he visto nomás que el presidente Nicanor Duarte Fruto, acá está, vetó también, intentó vetar también, cuando le agarró así una cuestión, y el presidente Lugo quiso vetar también.
y tuvo una discusión pública con el ministro Borda, que tengo acá, que fue cuando el aumentazo de salario. Y acá tengo exactamente, miren, Lugo y Borda se contradicen sobre el veto del presupuesto. Esto fue exactamente en el 2011 cuando hubo el aumentazo. ¿Por qué? Porque el presidente Lugo quería vetar. Y tenía un ministro sereno, maduro, que le dijo, tranquilo, vamos a ver. Y acá está, al final terminan, no vetó, aunque quería vetar, porque todo el mundo dice, ¿por qué no vetó? ¿Por qué no vetó? Después le voy a explicar. Y acá está el veto de Duarte Frutos, donde resulta que el presidente Duarte Frutos envía el veto, y acá, señores, está el retiro del veto. El presidente vetó. Cuando llegó acá, ya estaban calmadas las aguas, y el presidente retiró el veto otra vez. ¿Por qué? Así que mucho cuidado. Nadie va a hacer algo histórico e inédito. El presidente Duarte Frutos ya hizo. Cuando se tranquilizaron todos, el presidente retiró el veto. Pero de todos modos, si el presidente Cartes quiere vetar, que vete, aunque existe una laguna, por lo menos es discutible. Porque la Constitución que dice, ¿en qué caso es que se queda el presupuesto vigente? Estoy hablando de la Constitución. Cuando el Ejecutivo no remite a tiempo, que es el 1 de septiembre, cuando no se cumplen los plazos, no habla allí, habla de plazos. Y es cierto, en la ley 1535 sí habla de esa posibilidad, pero la Constitución no habla de eso. Entonces, por lo menos ellos deberían debatir, porque no es que no quiero debatir, presidente, yo respeto por eso, pero hay una laguna que merece una discusión en el tema del presupuesto, si se puede o no vetar. Y acá hay una confusión que creo que aclararon antes, cuando dicen, ya se vetó luego en el tema del Banco Central. No, se hizo una acción de inconstitucionalidad, como explicó el senador Oviedo Mato, y también puede recurrir a eso el presidente del BCP si no está de acuerdo con ese artículo. Pero de todos modos, si veta, yo por lo menos, esta bancada, serenamente vamos a mirar el fundamento del veto y sobre eso vamos a decidir, pero no con esta histeria. Termino nomás con esto, presidente, en serio. A mí me parece que el ministro de Hacienda, 1, se tiene que tranquilizar. 2, acaba de decir en la prensa lo que contó. Creo que no contó el senador Beto Ovelar, o contó en parte. Dice que no quiere hablar, atiendan lo grave. Se refirió a la disidencia colorada porque está en campaña electoral él. Pero en la realidad medio que estamos metidos los senadores opositores. Atiendan lo grave de esto. Él no se va a sentar a hablar. No va a hablar con nadie, entre cuatro paredes, porque dice que los senadores le quieren pedir cosas a cambio del presupuesto, y por eso él se niega ya a hablar ahora. Acaba de decir, y está en última hora, por cierto, si quieren leer, pero dijo en Monumental eso, porque yo últimamente escucho los audios de la gente, a ver qué realmente dicen. Dice que él no se va a sentar a hablar, entre cuatro paredes con nadie, especialmente con la disidencia. Y ayer yo dije justamente en la prensa esto, uno pues tiene que tranquilizarse, presidente. Si uno es maduro realmente, ¿qué es lo que pasa? Yo no me creo dueña de la verdad, así como creo que Santiago Peña tampoco es dueño de la verdad, a pesar de que él cree que es. Entonces vamos a suponer que el Senado cometió un error, cometió algún error. Vamos a suponer que Santiago Peña no tenga tampoco toda la razón, pero le vamos a dar. A ver, ¿qué es lo constructivo para la República? Serenarnos todos y sentarnos ahora cuando termine el circuito, cuando venga acá si el presidente veta o no, respetando esta competencia, sentarnos a hablar y ver, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Podemos solucionar en marzo? ¿En abril? ¿Se puede solucionar? Hay solución, pero parece ser que se prefiere la confrontación. Ellos dicen que nosotros queremos confrontar. Que conste que la palabra confrontación no es mala, presidente, Confrontar ideas nunca es malo. Pero, sinceramente, ¿por qué no se pueden acercar posiciones? Porque se está en campaña electoral. Esa es la realidad también del otro lado, de este lado y del otro. Pero en el medio existimos personas, de todos modos, que a pesar de que obviamente también tenemos proyectos electorales, preferimos acercar posiciones. A ver, entre esta verdad y la otra verdad siempre hay una verdad intermedia, que lo más seguro es que sea la verdadera.
Porque cuando uno confronta ideas, ¿qué pasa? Tres cosas nomás puede pasar, o dos cosas. O que uno diga, asuma, sabes que tenés razón, o que el otro les diga, vos tenés razón. Y lo más importante, que se vea, que se confronte ideas y sale una solución mejor. Que la solución A o B, siempre que se confrontan ideas en el marco de ser maduros y de ser constructivos, probablemente salga una verdad mejor, porque nadie tiene la verdad absoluta realmente. Entonces, el ministro de Hacienda está mintiendo, le está mintiendo a la ciudadanía, está creando pánico, nos está poniendo en riesgo. Todo eso está haciendo en este momento el ministro Santiago Peña. Técnicamente, políticamente está ganando seguramente puntos para la chapa presidencial, para la lista de senadores. A mí me parece muy bien. Cada uno tiene su opción y su ambición, pero por favor que no se disfrace más de técnico. En todo caso que diga, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo aquello. Porque si no, realmente ya es el colmo. Que diga, yo estoy hablando técnicamente y que le acuse a los otros que están actuando a nosotros políticamente, cuando él, en un acto, no quiero hacer tampoco diagnósticos medios, pero de médico, pero casi en un acto de bipolaridad, al mismo tiempo es político y es técnico. En el mismo minuto él es político y es técnico. No, señor, él está siendo político en este momento. Está haciendo campaña política, respeto su ambición, pero que tenga cuidado con lo que está pasando con la política financiera, económica y fiscal, porque sus ambiciones están poniendo en riesgo la estabilidad de nuestra economía afuera, no importa acá, acá entre nosotros nos entendemos esta cuestión, afuera no se entiende. En la realidad les quería demostrar con números, presidente, que la situación no viene el fin del mundo. No viene el tsunami, no se hunde el Paraguay, resulta que una opositora tiene que andar diciendo ahora esto. No, señores, no se hunde el Paraguay, no estamos en default, no estamos en quiebra todavía, pero si seguimos así podemos llegar a estar con un endeudamiento feroz. Pero ahora no estamos. El ministro de Hacienda tiene que tranquilizarse, el presidente Cartes tiene que tranquilizarse, todos tenemos que tranquilizarnos. Y termino con eso. Yo que pensaba, ya sé que estoy diciendo 3 veces termino, pero sinceramente, escuchar a una persona joven que viene supuestamente de uno de los mejores colegios, que fue al extranjero, tener un discurso casi de la Guerra Fría, amigo, enemigo. Hablo con esto, no hablo, no voy a hablar con nadie. Qué triste, presidente. Como una vieja que soy, verle a un chico joven relativamente, repetir el discurso, amigo, enemigo, lamentable es. Al parecer, aunque salgas de colegios muy buenos de Paraguay y te vayas a hacer algún estudio en el extranjero, que tampoco es la gran cosa, pero no me voy a meter en ese tema, continúas con el chip había sido. Entre los paraguayos somos amigos o enemigos. Nos odiamos o nos amamos, queremos destruirnos entre nosotros. Qué lamentable la actitud del jefe del gabinete económico del presidente Cartes. Cabeza fría, un poco de tranquilidad con el diálogo. Se puede realmente, acá lo que el Senado le dijo, ya no hay cheque en blanco. Eso nomás es lo que le dijimos. Ya no hay cheque en blanco. No le dijimos ya no hay cheque. Para que quede para graficar, no le dijimos al presidente, ya no hay cheque porque está acá. Lo que le dijimos, ya no hay cheque en blanco, presidente. Eso nomás, ya no hay cheque en blanco, pero cheque hay. Ahora, si el ministro Peña y el presidente Cartes quieren continuar con esto, bueno, uno ya dice, a la pucha, si del otro lado te acusan de destructivo, asumamos nomás lo destructivo. Algunos no tenemos ganas de hacer eso. Sinceramente, no tenemos ganas. Disculpen que me haya extendido, pero me parece importante que todos manejemos las cifras y que en todo caso se opine políticamente sobre lo otro. Pero reitero, compañeros, no nos olvidamos de poner ninguna fuente. No somos así. Tienen hasta octubre. Deberían tranquilizarse porque necesariamente van a tener que hablar. No entre cuatro paredes. Acá va a tener que venir el ministro de Hacienda, a la Comisión de Hacienda, a la de Control y Cuenta, a la de Legislación y a todos los que quieran participar, a ver cómo se puede solucionar lo que él denomina una catástrofe que sinceramente no es. Pero así está cerrando todas posibilidades de diálogo. Pero algunos somos institucionalistas primero.
algunos, él como ministro de Hacienda y algunos como presidentes de comisiones y como líderes, queremos sentarnos a hablar. En su momento, cuando termine el circuito, respetando cada uno su instancia y su competencia. Muchas gracias, compañero.